Hey, hola a todos, ¿cómo están? ¿Bien o qué? Mi nombre es Daniel Cano y les doy la bienvenida a este lugar, que pues es este espacio, un momento en donde nos sentamos un ratico a meditar, a pensar un poquito sobre algunos aspectos de la vida, como buscando de pronto por un lado entenderlos, de pronto por el otro más bien como reinterpretarlos, buscando nosotros ganar una perspectiva diferente de la vida que nos permita como aprovecharla más y disfrutarla más, como que nos permita querer sacarle todo el jugo a la vida y que nos permita disfrutar todo ese proceso. El día de hoy, bueno, no, antes de hablar del día de hoy, les cuento que pues, venimos en los últimos capítulos hablando de un tema que es las consecuencias de nuestro pasado. Venimos haciendo un análisis de qué características tenemos nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra mente, que fueron introducidas en nuestra historia evolutiva, en toda esta larga historia, en todo este montón de tiempo en los que pasaron y los que debió pasar antes de que la raza humana surgiera y luego de que surgiera antes de que, digamos, llegara a la historia moderna de los humanos. Eh, Todo ese tiempo introdujo comportamientos en nuestro ser, en nuestra biología, que el día de hoy muchos chocan con nuestra realidad, porque la realidad en la que vivimos el día de hoy es totalmente diferente a la que en la realidad en la que vivieron nuestros ancestros y en la que evolucionó nuestro cuerpo y nuestro organismo. Entonces hemos venido hablando de diferentes características de este, como de este fenómeno, diferentes choques que se encuentran. Los invito a que si no los han visto, hay otro montón de videos muy interesantes también sobre esto. El día de hoy vamos a continuar con el tema que estábamos hablando la vez pasada, que es el tema de nuestra atracción hacia los dulces. Vamos a tocar un tema un poquito diferente, pero vamos a ver un poco el impacto que ha tenido como esta atracción en la industria. Entonces, vamos a arrancar, ¿cierto? Resulta que como tal, hoy en día, la industria, pues todos sabemos, hemos escuchado en los medios, en todas las noticias, en los periódicos, que ha habido problemas con la industria de alimentos. Se dice algo como que la industria de alimentos está como torcida, como corrupta. Dicen que como que los alimentos procesados ya son, como que casi todos los alimentos son procesados y que los alimentos muy procesados son perjudiciales para nuestra salud. También dicen que pues como que la comida chatarra, la industria de la comida chatarra se ha apoderado de la gran mayoría de como todo ese gremio de los restaurantes, lo cual también es perjudicial para nuestra salud. Dicen, por ejemplo, que los alimentos, estos famosos GMO, ¿cierto? Los genéticamente modificados, o como los llamamos nosotros, los alimentos transgénicos, pues digamos, son alimentos que han mostrado y los estudios han dicho que algunos son perjudiciales para nuestra salud o muchos son perjudiciales para nuestra salud. Sin embargo, aún así, o sea, como que estos alimentos siguen tomando cada vez más y más fuerza e invadiendo todas las vitrinas de todos los supermercados y al punto de que realmente se empieza a convertir difícil no consumirlos. Se empieza a volver difícil no consumirlos porque casi que se convierten, por ejemplo, en la única opción en, no sé, mieles, maíz, en fin, ¿cierto? Entonces, el asunto es que cada vez se pone un poco más difícil encontrar y, digamos, comida saludable o mantener de pronto una dieta saludable. Entonces, esto ha traído consecuencias pesadas para la humanidad en general y para todas las sociedades, ¿cierto? Ha traído problemas de salud pública graves. Digamos, yo creo que todos hemos escuchado en algún momento que el sobrepeso es uno de los problemas que cada vez aumenta más y más y más en todos los países, que pues digamos han traído, eso también trae no solo problemas de sobrepeso, sino que problemas de diabetes, trae problemas cardíacos y pues otro montón de enfermedades y males asociados a una mala, digamos, una mala alimentación, a mantener unos malos hábitos alimenticios. Y pues como tal, entender todas las dinámicas de
¿Por qué la industria es como es el día de hoy? Pues es bastante difícil porque tiene un montón de, digamos, ahí entran influencias y factores económicos, sociales, históricos, políticos. Entonces es un poco complicado. Pero pues hay un factor que, que nos puede ayudar a entender un poco el por qué la industria de alimentos es como es el día de hoy y pues es el factor del que es lo que vamos a hablar un poquito en este video. Resulta, vamos a hablar un poquito de la naturaleza humana. Resulta que el cerebro tiene un sistema de recompensas que es el encargado es el que está detrás de todo lo que nosotros sentimos como algo agradable o como algo placentero. Entonces, sí, es como, es el mecanismo que ese mecanismo, el objetivo principal de ese mecanismo es como incentivarnos a nosotros por medio del placer a, a tener comportamientos que ayuden a nuestra supervivencia. Entonces, por eso es que en general las cosas que son ricas, son placenteras, pues son como algo también saludable o propicio para la supervivencia. Entonces, este sistema funciona como que cuando se activa y cuando quiere hacer que nos sintamos bien, entonces el cerebro simplemente libera una sustancia que se llama dopamina y es, digamos, sí, esta genera toda una reacción de sucesos y eventos mentales que son las que generan esta gran sensación de bienestar, ¿cierto? Entonces, digamos, resulta que hablando de alimentos, cuando nosotros comemos algo saludable, ¿cierto? Cuando comemos un almuerzo saludable o algún alimento saludable, algo balanceado, algo rico, algo sano, nuestro cerebro libera una gran cantidad de dopamina, ¿cierto? Entonces lo que hace es que nos hace sentir muy bien, nos, nos hace que disfrutemos ese alimento, o sea, realmente nos recompensa para decirnos como, bien, eso está bien, siga comiendo alimentos así ricos. Pero resulta que cuando comemos el mismo alimento todos los días, entonces día tras día cada vez el cerebro libera una dosis un poco menor de dopamina, ¿cierto? Entonces esto que es lo que sucede, eso es lo que hace, como que cada vez va generando nos va haciendo sentir un poco más indiferentes hacia este alimento, como que nos va desincentivando, ya no nos llama tanto la atención a medida que pasan los días si estamos comiendo la misma vaina, ¿cierto? Eh, Esto es algo esto es un sistema que, que es natural y de hecho es un sistema que tiene un objetivo, ¿cierto? El objetivo de este sistema, de esta característica de ir disminuyendo la dosis de dopamina a medida de que si siempre comemos lo mismo, es un mecanismo del cerebro para incentivarnos a nosotros a no comer siempre lo mismo, a variar, porque digamos el cerebro trata por este medio de que nosotros comamos alimentos variados y así ingiramos, digamos, las diferentes nutrientes que necesitamos para vivir, que son muchísimos y que son diferentes y que no todos se encuentran en los mismos alimentos, ¿cierto? Nosotros necesitamos que sodio, que potasio, que zinc, que calcio, que magnesio, que fósforo, que vitaminas A, que B, C, D, en fin, necesitamos muchísimas cosas, entonces por eso el cerebro tiene todo un mecanismo diseñado para que nosotros variemos los alimentos y así vamos encontrando todos los diferentes nutrientes que necesitamos, ¿cierto? Pero resulta que con los alimentos que son altamente azucarados no sucede lo mismo, se comporta un poquito diferente. Resulta que como el azúcar, ¿cierto? Los carbohidratos son los que nos dan la energía, son vitales para nosotros. Y en el pasado, en ese escenario, en el mundo donde vivían nuestros antepasados, los que estaban evolucionando, era un alimento bastante escaso, porque principalmente se encontraban las frutas y las frutas eran solamente de temporada y pues cuando había temporada había dulce, entonces bacano, pero cuando no,
se acaba la temporada, se acaba la cosecha, pues ya no había más dulce. Entonces, digamos, por eso nuestro cerebro desarrolló como una, un comportamiento y una inclinación fuerte a consumir este tipo de alimentos. Y pues digamos, particularmente, volviendo al tema de esta dinámica de buscar variedad, pues resulta que el cerebro, como para él la parte de los carbohidratos era tan importante, entonces él se comporta diferente cuando los alimentos son ricos en azúcar. Entonces resulta que cuando nosotros comemos un alimento con un contenido alto de azúcar, entonces sucede lo mismo. El cerebro libera una alta cantidad de dopamina, entonces se siente muy bien, se siente rico, se siente que lo estamos disfrutando, pero a diferencia de con los otros alimentos, de los alimentos, digamos, balanceados y los alimentos saludables, pues es cuando si comemos el mismo plato, el mismo alimento rico en azúcar día tras día, resulta que los estudios mostraron que la dosis de dopamina que se libera no va disminuyendo, se mantiene. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que nosotros no nos cansamos de los alimentos que son altos en azúcar, que son ricos en azúcar. Y pues realmente yo creo que casi todos podemos como reconocer este evento y o sea, como vernos identificados con esto con este suceso. Porque pues sí, todos sabemos que cuando uno come siempre lo mismo se cansa, pero por ejemplo uno también sabe que uno no se cansa de la misma forma, por ejemplo, de desayunar con cereal, que no sé, que de pronto desayunar siempre con huevo, o de pronto uno no se cansa lo mismo comiendo chocolate de las chocolatinas o de las salsas que son también bastante ricas en dulces, que por ejemplo, que como se cansa uno de todos los días arroz, o se cansa de todos los días frijoles, o de todos los días, en fin, ¿cierto? Otros tipos de alimentos. Entonces, este parece una dinámica curiosa, medio insignificante, pero resulta que esta inclinación fuerte hacia el dulce, como es parte de nuestra biología, entonces resulta que como es parte de nuestra biología, digamos, casi todos nosotros, casi todos los humanos, presentamos este comportamiento y no solo hoy, no solo en la fecha presente, sino a lo largo de nuestra historia siempre hemos venido presentando este comportamiento. Entonces resulta que esta característica que tenemos adentro ha sido un factor que ha influenciado muy fuertemente y ha impactado muy fuertemente la industria alimenticia, ¿cierto? La ha logrado moldear. Entonces, digamos, esto hace que, o sea, digamos, la incentiva, ¿por qué? Porque hace que, digamos, es un motivo fuerte para, para todas las empresas que están en la industria alimenticia, ¿cierto? Que su mercado es vender alimentos, digamos, es una influencia fuerte para meterle altos niveles de carbohidratos o de azúcares a sus alimentos. ¿Por qué? Porque pues por un lado se venden más fácil porque todos los buscamos más y por el otro lado podemos, o sea, se pueden vender todos los días, o sea, no se puede vender todos los días, sino como que los consumidores lo pueden consumir todos los días y no se van a cansar. Entonces, pues eso es un comportamiento bastante llamativo para cualquier empresa que quiera ganar dinero vendiendo alimentos. Entonces, un incentivo muy fuerte y a su vez representa un reto grande para proponer o para vender alimentos saludables. ¿Por qué? Porque, pues, por un lado, no los buscamos tanto, ¿cierto? Entonces, es más difícil de venderlos. Y por el otro, pues, no vienen siendo alimentos de consumo diario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, pues, está esta característica de que si consumimos lo mismo todos los días, nos vamos a ir cansando. Los alimentos que no son ricos, con tan alto contenido de azúcar. Entonces, pues, digamos, este viene siendo el motivo por el cual, uno de los motivos por los cuales la industria es como es. Nosotros el día de hoy entramos a un supermercado y pues sí, encontramos en un supermercado una gran variedad de cosas, pero si nos podemos ver con lupa y con detalle, casi todos los productos, una gran, digamos, la mayoría,
o una alta parte, una gran parte de ellos traen de una forma u otra azúcar o carbohidratos, ¿cierto? Entonces, esto hace que como tal el panorama sea un poco inclinado hacia la parte de que no es saludable, ¿cierto? Esto hace que la canasta, por decirlo de alguna forma, como que la canasta básica estándar sea poco saludable. Entonces, pues digamos esto porque es importante. Esto es importante por un lado porque nos ayuda a entender un poco por qué la industria de los alimentos se comporta como se comporta, ¿cierto? Porque de pronto es muy fácil, o sea, sí, o sea, porque todo lo que conseguimos en el supermercado normalmente es altamente, es rico en azúcares y carbohidratos y porque también empieza como a convertirse en un poco difícil y un poco costoso y un poco enredado el conseguir alimentos sanos, el conseguir alimentos que no sean así modificados y procesados y altamente azucarados, que es como el tema del que estamos hablando. Entonces, pues, por un lado nos ayuda a entender la industria, como a entender por qué está como está, y también nos muestra que, pues, realmente, si queremos cuidarnos, ¿cierto? O sea, tenemos que entender que si nosotros queremos cuidarnos, pues entender que ese viene siendo el interés nuestro, ¿cierto? No el de la industria. Entonces, porque el interés de la industria es simplemente vendernos, ¿cierto? Vender la mayor cantidad de productos posibles. Entonces, si nosotros queremos cuidarnos, debemos aceptar y asumir que es nuestra responsabilidad el, digamos, el ser muy conscientes a la hora de elegir qué consumimos y qué no, ¿cierto? No podemos hacerle caso ciego a todo lo que nos dice las publicidades y el mercado e incluso la misma sociedad que ya ha sido permeada por toda esta industria de alimentos y todos estos mensajes de las publicidades. Y entonces sí, o sea, como que entender que si queremos tener una buena relación con los alimentos, ¿cierto? Entonces debemos como salirnos un poco del camino estándar que nos tiene planteada la sociedad y que nos sugiere todas las publicidades, ¿cierto? Incluso aunque de pronto esas opciones que estemos buscando sean un poco más difíciles de encontrar, incluso aunque de pronto esos alimentos que sí son que sí son más saludables y que no nos hacen tanto mal sean un poco más difíciles de preparar o incluso así sean un poco más costosos. Entonces, pues sí, ese era el tema que quería compartir con ustedes el día de hoy, que era como una característica extra de nuestra naturaleza con respecto con respecto al comportamiento que nosotros tenemos ante los dulces y otro de esos choques, otra faceta del choque que ha tenido nuestra historia y nuestro comportamiento con el presente y nuestra industria actual. Espero les haya parecido interesante, espero realmente les haya parecido por lo menos curioso y realmente ojalá un poquito informativo y un poquito revelador. Para mí lo fue cuando lo entendí. Y pues bueno, si se quedaron hasta este punto del video, les agradezco mucho su atención, agradezco que me estén escuchando. Como les digo, espero estar logrando transmitir, por lo menos lograrlo entender y ojalá darles algo de valor y que pues realmente es todo el objetivo de este ejercicio, de todo este blog y todos estos videos. Entonces, nada, les deseo feliz noche, feliz día, feliz tarde, no sé a qué horas estén viendo esto o escuchando esto. Y me despido y entonces nos vemos dentro de 15 días. ¿Listo? Nos vemos. Suerte.